Segundo libro de Crónicas. Este tema está muy relacionado con este versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Segundo libro de Crónicas 7, versículo 14. En el nombre del Señor Jesucristo. Sea Dios, hermano, obrando en nuestros entendimientos, en los corazones. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre de Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, ahí hay un sí condicionado. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Bien, estas palabras, hermano, están ahí en aquel entonces cuando Salomón terminó la casa del Señor, terminó el templo. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento sí había un templo literal, un templo de edificado, era un edificio. Ahora en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el templo somos nosotros, tanto en conjunto como iglesia, como en lo particular, cada uno de nosotros venimos a ser el templo de Dios. Cuando digo en conjunto, todos somos el templo, me baso en lo que dice Efesios 2:20 en adelante. ¿Recuerda lo que dice Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y se refiere a todos los santos, se refiere a toda la iglesia, desde el fundamento de apóstoles y profetas, y cada uno de nosotros que se va agregando a la iglesia. Pero también en lo particular, hermano, la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, que somos el templo, cada uno de nosotros somos el templo del Señor. 1 Corintios 6:19 también dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, pero en el Antiguo Testamento, hermano, que era la sombra de lo que había de venir, era la figura de lo verdadero, ahí sí había un templo. Y bueno, voy a leer desde el versículo 11 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Acuérdese que estos no son cartas, por eso decimos libros. Segundo libro, o podemos decir segundo de Crónicas, refiriéndonos a que son libros. Amén. Igual cuando hablamos de Reyes, es segundo libro de Reyes. E igual cuando hablamos de Samuel, es el segundo y el primero y segundo libro de Samuel. Y cuando hablamos de las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles, allí sí son la primera, la segunda carta, la tercera carta. Amén. Bien, entonces leemos desde el 11, dice: Acabó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa del Señor y en su casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche y díjole: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, cuando hiciéremos esto, dice, entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos, hermanos, a desglosar por medio de la palabra de Dios este versículo 14. Primero encontramos esa palabra, si se humillare mi pueblo. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, nos dice algo similar. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 25. 25 al 28. ¿Lo tenemos? Remuneróme por tanto el Señor conforme a mi justicia. ¿Qué es remuneróme? Me recompensó, ¿sí? Por tanto el Señor conforme a mi justicia y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Con el bueno eres benigno y con el íntegro te muestras íntegro. Limpio eres para con el limpio, mas con el perverso eres rígido. Versículo 28. Y tú salvas al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos. Tú salvas al pueblo humilde. Dios, hermano, salva al pueblo humilde, no porque Él tenga una selección de que este sí y este no. No, Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe por qué Dios salva al pueblo humilde? Al pueblo que se humilla. Porque al soberbio Él no reconoce. El soberbio, hermano, no reconoce que tiene necesidad de Dios y está como aquella iglesia de la Odisea que decía, yo soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. Dios salva solamente a aquel pueblo que es humilde. Salmo 138. Vamos al Salmo 138. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 6 al 8. Porque el alto Dios atiende, ¿a quién atiende el alto Dios, hermano? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y salvaráme tu diestra. El Señor cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Alguien que es soberbio no se deja ayudar. Altivo es un sinónimo de soberbio. El soberbio, el altivo, hermano, él no se deja ayudar. Isaías 57, vamos a Isaías 57. Lo importante, hermano, de humillarse delante de Dios. Y ya hemos dicho, humillarse no es vestir ropas harapientas, no es ni siquiera vivir en una choza, como alguien tiene a veces el mal concepto de decir, ahí hay gente muy humilde. No, hay gente que vive en una choza y puede vestir ropa rota y sin embargo es soberbia. Les platicamos que en una ocasión andaban evangelizando unos hermanos, regalando un mensaje de parte de Dios en una sierra donde había chozas y un señor, un hombre muy enojado que vivía en esa choza, supuestamente muy humilde, salió muy enojado con un machete corriendo a los hermanos. ¿Habrá humildad en que vivan en una choza? Por supuesto que no, eso no es
ninguna garantía de que vivan pobremente. Dice el versículo 15, 57 de Isaías 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita el Señor? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aunque Dios, hermano, es sublime, aunque Dios habita la eternidad, el concepto de que Él habita la eternidad, ¿qué quiere decir, hermano? Hace 1000 años, Dios no necesita voltear, ni siquiera necesita voltear o recordar qué pasó hace 1000 años. Dios está ahí. ¿Qué pasará de aquí a 1000 años? Dios no necesita ni siquiera esperar a ver qué pasa de aquí a 1000 años. Dios ya está ahí. A eso se refiere cuando dice el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero aunque habita en esa grandeza, en esa magnificencia, de una manera tan sublime, Él también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, para darle vida al espíritu de los humildes y para vivificar o darle vida al corazón de los quebrantados. Entonces, ese es el principio para que seamos oídos en nuestra oración, en nuestra búsqueda a Dios. El Señor dice que aprendamos de Él o a ser como Él, que Él dijo, soy manso, ¿y qué más? Y humilde de corazón. Y cuando aprendamos eso, hermano, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Hemos puesto el ejemplo, hermano, cuando se enseña o cuando se enseñaba, ya hoy en día puras máquinas, tractores, pero cuando se enseñaba a un novillo a que llevara el yugo. ¿Qué es el yugo? Es como un madero con fierros, ¿verdad? Para poder ahí amarrar 2 bueyes. Y cuando apenas se enseñaba a un novillo nuevo, pues había que ponerlo a la par de un buey ya viejo, experimentado, manso, ya ejercitado en el trabajo. Y mientras que el novillo no aprendiera, iba a querer ir retosando, quería ir pateando. ¿Y cómo cree que se le hacía el yugo? Hasta se lastimaba, pesado, si iba cabeceando o si iba queriéndose mover, o sea, quitarse el yugo, pues eso hasta lo hería, era un yugo muy pesado. Mientras que el novillo no aprendiera del buey viejo y manso, iba a ir batallando, se le iba a hacer muy pesado. Pero una vez que aprendía, se le hacía liviano, hermanos. Y entonces, eso nos ilustra cómo cuando un novillo aprendía ya a llevar el yugo, hallaba descanso, se le hacía liviano, ligero llevar el yugo. De igual manera nosotros, hermanos, mientras que no aprendamos a ser humilde, vamos a querer cabecear, retorcernos y decir, no, esto no me gusta, esta palabra es dura, como decían aquellos, ¿verdad? ¿Se acuerda que hubo algunos que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Y qué pasó con aquellos que dijeron, dura es esta palabra? La Biblia dice que desde entonces volvieron atrás. Mientras que alguien no aprenda a ser humilde, ay, hermano, se le va a hacer muy difícil. Nomás se aborda cierto tema
y aquel que no es humilde empieza a incomodarse, empieza a hacérsele pesado el culto y empieza hasta a decir, ya van a empezar. Parece que no tienen otro tema más que hablar de esto. Se le hace pesado, se le hace difícil. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermanos? ¿Porque el pastor insiste y insiste en eso? No, porque le falta humildad. Les he platicado que una vez una congregación se quejó de su pastor con otro pastor y dijeron, hermanos, es que ya tiene un mes, predicando de lo mismo, ya no se sabe otra. ¿Será que ya está viejo el hermano? Ya no tiene otro tema más que hablar de los matrimonios y de la familia. Ya. ¿Y qué es lo que les predica el hermano? Pues ya que el esposo ame a su esposa y que la esposa se sujete. Y ya, hermanos, ya han aprendido eso, ya está amando a su esposa, varón. Ya, hermana, se sujeta a su esposo. Y pues creo que no, hermano. Entonces, le voy a decir al hermano que le siga predicando de eso hasta que aprendan, hermanos. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Que mientras que no aprendamos a ser humildes, pues nos va a incomodar la palabra, nos va a incomodar llevar el yugo y no vamos a querer. Por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y añade diciendo el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro capítulo 5, versículo 5 también. ¿Lo tenemos? Dice ahí la bendita palabra de Dios. Igualmente, mancebos, jóvenes, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si alguien quiere gracia, gracia para predicar, gracia para hacer esto o aquello para la gloria y honra del Señor, la receta es aquí ser humilde, porque Dios da de su gracia ¿a quién? A los humildes. Versículo 6, humillaos, es lo que dice allá, segundo libro de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Aquí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. No cuando nosotros queramos, hermano, no, cuando fuere el tiempo del Señor. Todas las cosas tienen su tiempo. Dios, hermano, es el que nos va a ensalzar cuando fuere su tiempo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Recuerdo cuando en una ocasión fue mi madre, cuando mis hermanos, todos éramos niños, ¿verdad? Pero el que ya estaba en la secundaria fue a una reunión de la escuela y pues, mi hermano que ya estaba en la secundaria pues fue muy destacado y mi madre llegó pues de esas señoras, ¿verdad? Con su rebozo, pues se sentó allá atrás y ¿qué creen? Que le dijeron, a ver señora, no se siente allá atrás, véngase aquí adelante porque su hijo es uno de los que han sido premiados, ¿verdad? Los que han sido destacados y va a recibir certificados o diplomas de edad de aprovechamiento. Es que el Señor ensalza, hermano, cuando fuere tiempo.
El que se humilla será ensalzado. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os ensalzará, Él os levantará cuando fuere su tiempo. No cuando nosotros queramos, hermano, no, cuando Dios determine cuándo es ese momento. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 8 al 10. Allegaos pues a Dios y Él se allegará a vosotros. Si usted quiere que Dios se acerque a usted, bueno, pues hay que acercarnos a Él. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doblado ánimo. ¿Qué tienen que hacer los de doblado ánimo? Quiere decir que cuando alguien es de doblado ánimo, primero, ¿qué es alguien de doblado ánimo? Pues alguien que un día trae mucho ánimo, que quiere evangelizar, trabajar, ayunar, servir al Señor, qué bueno. Pero para el día siguiente de culto, ¿y el hermano dónde está? No, pues que está muy desanimado, hermano. Ore por él, porque no quiso ni venir al culto. Santo Dios, ¿habrá hermanos así, de doblado ánimo? Tristemente sí. ¿Y qué es lo que les pasa a los de doblado ánimo? Que necesitan purificar los corazones. Versículo 9. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Amén. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Pero alguien dirá, yo me humillaré delante de Dios, pero delante del hermano, delante de la hermana, no. Eso sí que no. Haz de Cristo. Pues es que el Señor dijo, si por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Y el texto, hermanos, sigue diciendo, el texto con el que iniciamos, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Otra versión dice, sobre los cuales mi nombre es llamado. Invocado es lo mismo que llamado. Un pueblo sobre los cuales el nombre de Jesucristo es llamado sobre ese pueblo. ¿Qué quiere decir? Que es un pueblo que se distingue no porque digan es un equipo de fútbol o porque pertenecen a X partido político. No, hermano. Este pueblo es llamado de Jesucristo. De ese pueblo se dice, estos son de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando un pueblo es llamado de Jesucristo. Y para que ser llamado de Jesucristo, tienen que ver a Cristo en uno. Tienen que ver al Señor en uno, hermano. Por eso vamos a ver lo que dice ahí Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? 6 y 7. Entre los cuales sois también vosotros llamados, ¿de quién? De Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Oiga, veían el comportamiento, la pureza de los hermanos, y no es que ellos se llamaran, no es que ellos dijeran nosotros somos los santos de los últimos días, como algunos se llaman por ahí. No, la gente al ver su testimonio, su pureza,
los llamaba santos. La gente, al ver que seguían las pisadas de Jesucristo, los llamaban de Jesucristo. Esos son los de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando un pueblo es llamado de Jesucristo por su testimonio, porque sigue las pisadas del Maestro. Como dice ahí Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Dice en el versículo 25 y 26. Amén. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía, y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados. ¿Cómo fueron llamados los discípulos? Cristianos, primeramente en Antioquía. Ahí está el inicio de cómo fueron llamados los hermanos. Fueron llamados por la gente. Ellos no se autollamaban o se autonombraban. ¡Hey, nosotros somos cristianos! No. La gente, al ver que hacían lo que Cristo hacía, hablaban como Cristo, hacían las obras de Cristo, los llamaron cristianos. Llamarlos cristianos es tanto como decir, estos son de Cristo. Gloria a Dios. Mira lo que dice ahí Pedro, volviendo a las cartas del apóstol Pedro, primera de Pedro, pero en el capítulo 2, versículo 20 y 21. ¿Lo tenemos? Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois, ¿qué cosa? Llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. Somos llamados de Jesucristo, somos llamados de Cristo porque seguimos sus pisadas. ¿Qué dijeron de Pedro, hermano, cuando él trató de negar y dijo, no, yo no soy de ellos? Si tú eres de ellos, le dijeron, porque aún tu habla, tu forma como hablas, te da a conocer que eres de ellos. Qué bonito cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios se da a conocer hasta por su forma de hablar. Dice, no, es que este habla diferente. ¿Se fijan que no dice groserías? ¿Se fijan que no dice qué onda? Habla diferente. Estos, cuando el pueblo de Dios se humilla y es llamado de Jesucristo, es llamado de Cristo, suceden cosas grandes y maravillosas, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. El Señor Jesús dijo, solamente cito allá en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Qué maravilloso cuando la gente nos llama por nuestro testimonio hijos de Dios o de Cristo, cristianos. Amén. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es lo siguiente que dice Crónicas, segundo libro de Crónicas 7:14? Después de que el pueblo de Dios se humille, sobre los cuales su nombre es llamado, que el nombre de Cristo es llamado en ellos, después de eso dice, y oraren y buscaren mi rostro. Quiero ligar, hermano, un poco lo que es el orar y buscando su rostro. ¿Qué quiere decir buscando su rostro cuando vamos al Señor en oración?
Ir al Señor en oración para buscar su rostro no es ir y decirle al Señor, Señor, dame, Señor, socórreme, Señor, auxíliame, Señor, provéeme, Señor, aquello, lo otro. No, buscar su rostro es llegar a conocerlo. Es con el anhelo y deseo de conocer al Señor. Vamos a ver cómo dice allá Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Claro, hermano, no se trata de que de que queremos conocer el rostro de Dios como alguien se lo imagina, ¿verdad? Con ojos azules, cabello largo, un poco ondulado. No, por favor. Buscar su rostro es buscar su presencia. Y mire cómo nos lo dice aquí Éxodo 33. Leemos desde el 13. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, es Moisés diciéndole al Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo, ¿qué dijo el Señor? Mi presencia irá contigo. ¿Sabe cómo dice la versión antigua? Mi rostro irá contigo. ¿Se da cuenta por qué hablar de su rostro es lo mismo que hablar de su presencia? Y no es una presencia física, es una presencia, hermano, en su espíritu, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Entonces aquí el Señor dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro o si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Importante buscar la presencia del Señor, el rostro del Señor, que ya dijimos que es sentir su presencia en nuestras vidas. Qué importante, hermano, buscar su presencia en la oración. En toda búsqueda que hagamos de Dios, qué importante es que busquemos su rostro, busquemos su presencia. Vamos ahí, hermano, a los salmos. Salmo 4. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 6 al 8. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de ¿qué? De tu rostro. Ahí está una oración, hermano. Esto que vemos aquí en este salmo es una oración. Muchos salmos, hermanos, son oraciones que hacía David y que él las escribió y que inclusive también se cantaban, porque ahí en la nota dice al músico principal, salmo o canto de David. Entonces también se cantaban, pero eran a manera de oración. Entonces dice aquí, alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Y cuando el Señor alza la luz de su rostro, de su presencia, dice el versículo 7, tú diste alegría en mi corazón. ¿Mas qué tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto? Y luego ya dice el 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me harás estar confiado. Importante, hermano, cuando vayamos en oración al Señor, busquemos su rostro, busquemos su presencia.
11, Salmo 11, mire lo que dice el versículo 7. Porque el justo Señor o el justo Dios ama la justicia. Al recto, ¿qué dice? Mirará su rostro. ¿Su rostro de quién? Del Señor. Al recto mirará su rostro. Su presencia lo mirará. Él mirará al recto. Si se da cuenta, hermano, aquí no se trata de dame, 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 no. Aquí es buscar su presencia, que el rostro del Señor nos mire, se fije en nosotros. 13 de los Salmos, mire lo que dice el versículo 1 al 3. ¿Hasta cuándo, Señor? Pregunta. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, oye, Señor Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte. Alumbra mis ojos. Y según el otro salmo, lo que alumbra, el otro salmo que leímos, hermano, dice, la luz de tu rostro. Pues ahí está. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Si no está el rostro, ya hemos dicho, hermanos, que es tanto su presencia. Es como si dijera el versículo 1, ¿hasta cuándo esconderás tu presencia de mí? Que no siento tu presencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Por eso David en el Salmo 119 dijo, tu presencia supliqué de todo corazón. Porque David sabía lo que era sentir o no sentir la presencia del Señor. ¿Cómo buscamos al Señor? Señor, dame el pan de cada día, prospera mi negocio, que me vaya bien, que gane clientes. Eso será buscar el rostro del Señor en oración. No, hermano, buscar el rostro del Señor es algo más, buscar su presencia. Por eso el salmista dice aquí, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro o tu presencia de mí? Bendito su nombre. Salmo 16. Vamos ahí al Salmo 16. Dice el versículo desde el 8, amén. Dice en el nombre de Jesucristo, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura. Esto es profético también, pero seguimos leyendo. Mire lo que dice el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Hartura de alegrías hay con tu rostro. La versión 60 dice ahí, en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites en tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, es decir, un gozo pleno, completo, no le falta nada. Pero ¿dónde está ese gozo? En su presencia. No en la música, no en el grupo que toca muy bonito, no, hermano, el verdadero gozo está en su presencia. Entonces, a eso se refiere el texto de segundo libro de Crónicas 7:14. Y oraren y buscaren mi rostro, buscaren mi presencia, porque en su presencia, hermano,
hay un gozo pleno, plenitud de gozo. Amén. Ya que estamos ahí en los salmos, seguimos viendo el Salmo 21. Mire lo que dice el Salmo 21, versículos 5 y 6. Grande es su gloria en tu salud, en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Llenástelo de alegría. ¿Con qué? Con tu presencia. O dice la versión antigua, con tu rostro. Pero ya dijimos que se refiere a tu presencia. ¿Qué sucede cuando su presencia está ahí, hermano? Nos llena de alegría, nos llena de bendición, porque lo has bendecido para siempre. Ahí está la verdadera bendición, hermano. Ahí está el verdadero gozo, la verdadera alegría. Llenástelo de alegría con tu presencia. Alabamos el nombre de Jesucristo. Salmo 24. Mire lo que dice el Salmo 24, versículo, hablando de limpio de manos, leo el 4 al 6. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de ¿quién? De los que le buscan, ¿para qué? O de los que buscan, ¿qué cosa, hermano? Tu rostro, tal. Así esa generación es muy bendecida, pero es una generación, es un pueblo, hermano, que busca su rostro, que busca su presencia. A eso se refiere. Oh, hermano, si usted no siente la presencia de Dios, preocúpese, hermano. Más vale que se preocupe, porque una vida sin sentir la presencia de Dios es una vida insípida, vacía, fría. Busque el rostro del Señor. Oremos, hermano, buscando el rostro del Señor, la presencia del Señor, para que podamos recibir bendición del Señor. Amén. Para que podamos tener ese gozo pleno. Bendito su nombre. Salmo 27, versículo 8 y 9. Mire lo que dice el salmista aquí. Mi corazón ha dicho de ti, ¿qué cosa? Buscad mi rostro. Eso es lo que diga nuestro corazón. Para el Señor, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, es decir, tu presencia buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. Es decir, que yo no quede sin sentir tu presencia. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación. Tu rostro buscaré, oh Señor. Entonces entendemos, hermano, a qué se refiere cuando dice la Biblia y oraren y buscar en mi rostro, buscar en mi presencia, buscar en mi rostro, no solamente buscar, dame Señor, provéeme Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, prospérame en aquello. No, buscar mi rostro, buscar mi presencia, dice el Señor. Gloria a Dios. Salmo 31, versículo 16, dice ahí la palabra de Dios. Haz resplandecer, ¿qué cosa? Tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Ahí está, haz resplandecer tu rostro, tu presencia resplandezca en mi vida.
Hermano, cuando Moisés subía a estar en la presencia de Dios, ¿sabe cómo le afectaba positivamente esa presencia? ¿Cómo bajaba Moisés del monte, hermano? Radiante, su rostro, hermano, resplandecía. Hermano, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando un hermano está en la presencia de Dios y se levanta de estar en la presencia de Dios, hermano, su rostro se ve radiante, con una hermosa sonrisa. Se ve con paz la hermana, se ve con paz el hermano. Pero si no buscamos la presencia de Dios, nos vamos a levantar y está enojado, pues a ver si sucede lo que le pedí al Señor, paz de Cristo. A lo mejor hasta frustrado, pues le pido y no pasa nada. No, hermano, busquemos, oremos al Señor buscando su rostro. Pues aquí dice el texto, a resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia, no sea yo confundido. Hermano, cuando entramos en la presencia del Señor, no vamos a ser confundidos, no vamos a ser frustrados. Oh Señor, ya que te he invocado, sean corridos los impíos, estén mudos en el profundo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Qué importante, hermano, es orar y buscar su rostro. En el Salmo 67, David expresa algo semejante y dice en el versículo 1. ¿Lo tenemos? 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Cómo? Haga resplandecer, ¿qué cosa? Su rostro sobre nosotros, para que sea, o sea, si el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros, va a suceder lo que dice el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salvación. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso, hermano, es que el rostro del Señor resplandezca en nuestras vidas para que sea conocido en la tierra su camino. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Después de que dice la escritura de segundo libro de Crónicas 7:14, por cierto, si no se lo ha aprendido, nos lo vamos a aprender, hermano. Y oraren y buscaren mi rostro. ¿Y qué más dice? Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sí? No se trata solamente de que quiero sentir tu presencia, Señor, sino que se trata de que ahí quedemos convencidos de cualquier pecado. A eso se refiere cuando dice que vino a convencer de pecado, que seamos redargüidos y que nos convirtamos de todo mal camino. Deuteronomio 30, gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Dice ahí Deuteronomio 30, versículo 1 al 3. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales el Señor tu Dios te hubiera echado, y te convirtieres al Señor, tu Dios, ¿y qué más dice? ¿A qué equivale esa conversión? Y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos
con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, cuando nos convirtiéremos, dice el versículo 3, el Señor también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Si te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres. Ahí mismo en este capítulo nos pasamos al versículo 9. Para resumir un poco, dice el versículo 9. Y hacerte al Señor tu Dios abundar en toda tu obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti. O sea que el Señor también se goza, hermano. Gloria a Dios. Alguien solamente se enfoca en que nosotros nos gocemos en el Señor, pero el Señor también se goza. El Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? Cuando oyeres la voz del Señor o cuando obedecieres la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos. Ahí se va a gozar el Señor, hermano, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando, ¿qué más, hermano? Te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando te convirtieres al Señor tu Dios. No solamente tú te vas a gozar, sino el Señor se va a gozar. Es maravilloso, hermano, si nos convirtiéramos. Amén. Gloria a Dios. Un texto muy conocido que hemos visto ahí en Jeremías 15. Jeremías 15, versículo 19. Jeremías 15, 19. Mire lo que dice allí el Señor. Por tanto, así dijo el Señor. Sí, ¿sí qué, hermano? Si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Se le hace poco eso, hermano? Serás como mi boca. Y delante de mí estarás. Oiga, qué privilegio. Por eso dice la Escritura, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Delante de mí estarás. Pero la condición es que, hermano, si te convirtieres. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso Hechos 3:19 dice, convertíos, vamos a leerlo, Hechos 3:19. Amén. Dice el versículo 19, así que arrepentíos. ¿Y qué más? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué es ese refrigerio, hermano? Ese es también como un descanso, un deleite de la presencia del Señor. Ese refrigerio de la presencia del Señor vendrá si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Alguien dirá, yo me arrepentí cuando me bauticé. No, es que
El Señor, ¿a quién llama arrepentimiento cuando escribe a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea? Por ejemplo, a la Odisea le dice, arrepiéntete. A Pérgamo también le dice que se arrepienta. A la iglesia de Sardis le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Sé vigilante, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Acuérdate de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Eso lo dice en Apocalipsis 3:3. Guárdalo y arrepiéntete. El versículo 19 de Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, ¿y qué más? Y arrepiéntete. ¿Y esto se lo dice a quién? ¿A los de afuera? No, a la iglesia. Conviértete. Y cuando hagamos esto, hermano, ¿qué dice el Señor? Volviendo ahí a segundo libro de Crónicas, y ahí terminamos donde iniciamos. Segundo libro de Crónicas 7:14. Primero, si se humillare, hay que humillarnos. Amén. Si se humillare mi pueblo. 2, sobre los cuales mi nombre es invocado, es llamado, que el nombre de Cristo Jesús se llame sobre nosotros, hermano. Que se diga de nosotros, esos son de Cristo. 3, y oraren y buscaren mi rostro, buscar en mi presencia, buscar en conocerme. Hay un texto allá en Jeremías, ¿verdad? Que también dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar. Parece que es Jeremías 9:23-24. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Es maravilloso conocer al Señor, conocer su presencia, sentir su presencia. Entonces, eso es lo tercero que dice este versículo, y oraren y buscaren mi rostro. Y el cuarto paso es, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermano, entonces, ¿qué dice el Señor? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Todo lo que tenga. Sabemos que hoy en día, pues la mayoría de nosotros no somos agricultores, como en aquel tiempo, pero todo lo que tenemos, hermano, tendrá salud, tendrá bienestar, si nosotros hacemos esto. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y recuerde la cita, segundo libro de Crónicas, 7:14.